Hola, ¿cómo estáis? Espero que os encontréis muy bien. Y nada, una vez más estoy aquí junto a vosotros. Bienvenidos, gracias por compartir este espacio sagrado. Y nada, bueno, pues he hecho un par de anotaciones. Sabéis que toda la información que aquí aparece es canalizada, ¿vale? Y bueno, pues una vez más ellos quieren la divinidad que yo salga a cámara, no pensaba salir, pero bueno, aquí estoy, ¿vale? Y hoy os voy a hablar acerca de los 7 espíritus de Dios, ¿de acuerdo? No son arcángeles, pero sin embargo se representan como ese lado arcángel, ese lado divino que hay en todos nosotros y que en algunas ocasiones pues se nos son revelados como si fueran 7 dones, ¿vale? Como para que lo entendáis. Y otras veces pues los vamos adquiriendo, ¿sí? Entonces, bueno, dadme un segundito. Espero que os esté gustando la música. Y bueno, y espero también que os encontréis cómodos y nada, pues aquí lo tenéis. Bueno, un segundito ahora vengo. Sí, bueno, he hecho una oración previa. Entonces, bueno, ya podemos comenzar y nada. He puesto un poquito de incienso, no sé si os gusta el incienso a vosotros, pero para mí es sagrado y es súper importante a la hora de iniciar la comunicación, ¿vale? En este sentido. Bueno, entonces os voy a decir los 7 espíritus de Dios y luego se me ha sido canalizado todo lo demás. Entonces, estos son conocimientos que he adquirido, he aprendido y luego pues todo lo que le sigue pues es canalizado, ¿vale? Entonces, bueno, está el primer espíritu que sería el reposo, que es precedido por la presencia divina y tiene que ver con escuchar el alma, ¿vale? Luego os voy detallando un poquito más, con más, digamos, encajando las piezas del puzzle, ¿de acuerdo? Luego precede la sabiduría, el segundo espíritu de Dios, y de ahí la base parte del discernimiento. Desde el discernimiento se puede adquirir la sabiduría, ¿vale? Que está relacionado, tiene que ver con la justicia divina y con nuestra propia actitud, ¿vale? Luego le sigue el entendimiento, que tiene que ver con la revelación y está con la psique, que vendría a ser el alma, ¿vale? Luego está el consejo que tiene que ver con la guía, ¿vale? Y solo se puede alcanzar mediante el silencio, con saber conectar con Dios, escucharle, comunicarnos mediante el silencio, ¿de acuerdo? Que creo que en uno de los, creo no, es así, que en uno de los vídeos, creo que fue el vídeo del bien y el mal, oración al final, pues ese vídeo es el que habla un poquito también de esto, que solo mediante el silencio en uno de los puntos, ¿vale? Se logra una mayor comunicación y adecuada comunicación con Dios, ¿vale? Con el Espíritu Santo, con el Creador, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Luego viene el poder, que no es el poder como tal, no es el poder humano, terrenal, sino es desde nuestra autoridad espiritual en Cristo, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con las pruebas tanto a nivel divino como con las pruebas sobre todo a nivel de experiencia humana, o sea, experimental aquí en la tierra, ¿vale? Vale, luego el sexto espíritu sería el conocimiento, ¿vale? Que es precedido por un despertar de la conciencia y que tiene que ver muchísimo con la transformación interior, ¿vale? Estar dispuesto a transformarnos con lo que todo ello conlleva, ¿no? Quitarnos esas
todas esas capas, ¿no? De todo el ego, de toda la matrix, de todo lo que se nos ha sido programado y de todo ese personaje que hemos creído que éramos hasta el momento, ¿vale? Para dar paso a nuestra verdadera esencia, ¿vale? Y luego por último vendría el séptimo espíritu de Dios, que sería el temor a Dios, desde un fuego sagrado, ¿vale? El fuego consumidor de él. Y esto está relacionado con el karma y el dharma, que tienen muchísimo que ver con nuestra integridad, ¿de acuerdo? Con nuestros valores aquí en la tierra, ¿vale? Con nuestra conciencia y con nuestra elevación espiritual, ¿vale? Nuestra consciencia y nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Que son dos conceptos distintos, aunque suenen lo mismo, parecido. Entonces, bueno, he sacado 3 mazos de cartas. Si tenemos que hacer alguna aclaración, ¿vale? Seré lo más práctica y breve posible. Luego os pondré abajo en el comentario fijado o en la descripción del vídeo, por ahí lo tendréis, los minutos de cada, o sea, el puntito exacto de cada minuto de cada concepto, ¿de acuerdo? Como he ido haciendo en los anteriores vídeos. Bueno, entonces, vamos a pasar ya a lo que sería el reposo, presencia divina y escuchar el alma. Bueno, esto tiene que ver con rendir nuestra voluntad a Cristo. Esto tiene que ver con confiar en Él, ¿vale? Con sentir su presencia en nosotros y con practicar el amor incondicional. Bueno, vamos a desarrollar este punto. Bien, entonces, solo en el reposo, solo rindiéndonos al Padre, ¿vale? Solo rindiéndonos a su voluntad, ¿vale? Desde nuestra fe, ¿vale? Es cuando podemos escuchar su guía, su consejo, ¿vale? Lo que es nuestro mayor bien, lo mejor para nosotros, ¿sí? Dejar nuestras fuerzas, ¿vale? Para que pase a ser la fuerza del Creador, de la divinidad, de las fuerzas superiores. Es decir, que ya no sea con nuestras fuerzas, sino que sea con las fuerzas del Altísimo, ¿vale? Como lo queráis llamar cada quien, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si todas las personas que me están viendo aquí sois creyentes o no. Imagino que habrá de todo, habrá personas curiosas que habrán entrado para ver de qué va esto, o tal vez, no sé, no puedo controlar eso ni tampoco quiero. Igualmente, bueno, siempre habrá algún mensaje para vosotros y bueno, decir que para sentir la presencia, ¿vale? Divina en nosotros, para evitar equivocarnos o equivocarnos lo menos posible, conviene sentir realmente que podemos confiar en Él. No tenerle miedo en el sentido de tendemos a, como seres humanos, ¿cómo me explico? A escuchar la mente, a querer controlar todo. Y lo que hay que hacer para poder comunicarnos bien con Dios es soltar la mente, a quitarla, ¿vale? Que eso luego vendrá en otro punto, pero bueno, en este también aplica en casi todos, porque prácticamente de eso se trata, ¿no? Es una manera de meditar, a quitar nuestra mente para conectar con nuestra conciencia, que es a través de ahí, es cómo se conecta Dios, ¿de acuerdo? A través de nuestra conciencia, ¿vale? Con esa conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, el alma, que no es más que nuestra esencia, ¿vale? Ahí es donde habita esa verdad, ¿de acuerdo? Ahí es donde habita
la verdad de quiénes somos, no la verdad de todo lo que se nos ha sido programado hasta ahora en la Matrix, ¿de acuerdo? Practicar el amor incondicional. Bueno, eso es lo que hacía Jesucristo, es decir, nosotros tenemos ese lado divino que nos permite conectar con ese amor incondicional, pero para poder conectar con ese amor incondicional hay que comprender que solo es posible si empezamos a amarnos desde nuestra integridad, con nuestras luces, con nuestras sombras, y rendirnos al Padre de una manera humilde y reconociendo que solo mediante Él podremos alcanzar verdaderamente la plenitud interior, ¿vale? Entonces una manera de practicar el amor incondicional es rendirnos a Él y escuchar los mensajes de nuestra alma, ya no tanto de nuestro corazón, porque el corazón son las emociones y no todo el mundo tiene el don de gestionar bien sus emociones. Yo, por ejemplo, tengo el don del discernimiento y el don de la templanza, pero también soy canalizadora. ¿Y qué ocurre? Que muchísimas veces se aparecen interferencias de baja vibración que no me dejan dar el mensaje como quiero, o bien si se me está siendo canalizado en ese momento, yo siento que hay algo como que trata de que mi mente esté en piloto automático, queriendo controlar, por ejemplo en este caso, cómo me va a quedar la información en el vídeo y queriendo controlar si se me va a comprender bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a ello le precede la frustración de no ser así. Eso tiene que ver con la baja vibración, porque le sigue la impotencia y le sigue una sensación como de no ser suficiente, ¿vale? Entonces eso es la oscuridad que trata de confundirnos. Por eso que se dice que Dios no está en la mente sino en la conciencia. Dios está en el corazón, pero el corazón, como os digo, tiene que ver con la emoción. Entonces, hay un dicho en la Biblia que dice algo así como apoyaros en Cristo y no os apoyéis en vuestra propia prudencia, o algo así. Eso tiene muchísimo que ver también, aparte de con la vanidad, ¿vale? Con las emociones en el corazón, o al menos yo lo interpreto así, ¿vale? Entonces es mejor escuchar a Dios, digamos, con el chakra superior que con el corazón, porque el corazón es, como para que me entendáis, hablando de una manera más práctica, el corazón entremezcla emociones humanas y emociones divinas, ¿vale? En la mente habita el diablo, habita la Matrix, y el Espíritu Santo, ¿vale?, que se posa en nuestro corazón, precede desde la conciencia y solamente se posa en nuestro corazón cuando a través del discernimiento, de la rendición hacia Él y de la fe más absoluta, ¿vale?, estamos abiertos y preparados para soltar las expectativas humanas y el control humano y todo lo que con ello precede, ¿vale?, para dar paso a la rendición y al hágase tu voluntad y no la mía. No sé si me estoy explicando bien, espero que se esté entendiendo el mensaje. Vale. Entonces, todo esto es un proceso, ¿vale? Punto a punto todo esto, lo que os estoy comentando y os comentaré a continuación, es un proceso, o sea que tampoco no hay que tener prisa en, digamos, esa transformación, porque no deja de ser un proceso, ¿vale? Disculpad. Llevo todo el día con dolor de cabeza. Imagino que esto también formará parte del proceso. Pero bueno, yo ya sé que tiene que ver con esto, a nivel espiritual. No es nada médico lo que me pueda pasar. Y aún así, si lo fuera, pues Dios es mi sanador, así que Él está ahí. Y nada, bueno, entonces,
Vale, espero que se haya entendido este punto. Vamos al punto número 2, al siguiente espíritu de Dios, que sería la sabiduría, que hemos dicho que precede del discernimiento, ¿vale? Del don del discernimiento. Y esto tiene que ver con la justicia de Dios y con nuestra actitud propia. ¿Por qué con la justicia de Dios y no con la justicia terrenal del humano? Bueno, pues porque no tendría nada que ver lo que estoy diciendo, no tendría sentido si fuese que todo esto tuviera que ver, la sabiduría y el discernimiento, con la justicia del humano, ya que el discernimiento es un don espiritual, no humano. De hecho, no existe don humano, sino talento, ¿vale? No tiene nada que ver un talento que se adquiere con la práctica, o incluso puedes nacer con ese talento, pero lo vas adquiriendo y te vas desarrollando, que no un don que ya te es dado de por sí, ¿vale? Como el don del discernimiento y de la templanza, que son mis dos dones más fuertes desde mi autoridad espiritual en Cristo, ¿vale? Que se me fue dado desde pequeña. Lo único que pasa es que yo he pasado por cada uno tiene su mochila, ¿no? Para no tampoco enrollarme mucho ahora, voy a contar mi vida tampoco, pero no es mi estilo. Pero bueno, como para que me entendáis, cuando uno, digamos, va por buen camino o trata de estar más cerca de Dios, lo que os vengo a decir es que siempre la oscuridad intenta alejarnos de Dios, aunque no lo logre, ¿vale? Conmigo, pero lo he intentado muchas veces y me he desviado como todo el mundo. Por eso encuentro que hacer estos vídeos, un pequeño inciso, es súper importante, porque ya no solo ayuda a quienes me estáis viendo, sino también a mí a recordar lo que el alma ya sabe, pero que la mente, ofuscada por toda la programación de la Matrix, pues se niega a aceptar o no sabe ver o no quiere ver en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, malas decisiones hemos tomado todos, pero para ello estamos todos aquí, como maestros y como alumnos, para poder enseñar y aprender los unos de los otros, y con toda mi humildad lo digo, ¿vale? O sea, en fin, entonces nuestra propia actitud, el cómo, por ejemplo, digamos las cosas, nos acercará o nos alejará más de Dios, el cómo, de qué manera pensemos, de una manera benevolente o de una manera maquiavélica o retorcida, ¿vale? O desde la herida o desde el dolor, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, haciendo un pequeñito apunte, ¿vale? Antes de desarrollar el punto número 2 de la sabiduría precedida por el discernimiento, ¿de acuerdo? Yo he usado todo este dolor, lo he convertido en fuerza. Todo a lo largo de mi vida, todas mis experiencias que he tenido, de lo que sea, mi divino masculino me enseñó que, me recordó, ¿vale? A mi alma, y luego he podido verificar con mi comunicación con Dios que es así, de que toda esa fuerza, o sea, todo ese dolor y esas experiencias, convertirlas en fuerza para ayudar a otros, es decir, la actitud propia de la que os hablaba. Es así cuando se alinea nuestra actitud propia, ¿vale? Que tiene que ver con el karma y dharma, que son los siguientes, creo que es el último punto, sí, el número 7, el temor a Dios, el fuego sagrado, ¿vale? El fuego consumidor, pero ahora más adelante iremos a ese punto. Entonces, tiene que ver, se alinea con la justicia divina, ¿sí? O sea, espero estar explicándome bien, ¿vale? Entonces, bueno, sería observar alrededor y percibir nuestra energía, ¿de acuerdo? Y lo que también emanamos y recibimos también. Y la de otros, ¿sí? Decidir obrar mediante el equilibrio, es decir, mediante el bien común, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, el discernimiento no es más que saber lo que se quiere, lo que no, lo que está bien, lo que está mal, lo que conviene, lo que no, en nuestro mayor bien, ¿de acuerdo? A veces, pues, la mente, que sería el ego,
que compone muchos aspectos, no solo el miedo, las dudas, la inseguridad, la confusión, los desvíos, las distracciones, la tentación, todo eso también es ego, la matrix, la programación, sino que también tiene mucho que ver con la vanidad, con el creernos quienes no somos, con el personaje que nos hemos creído hasta ahora que no somos, el ego espiritual que a mí ya me sigue pasando pero menos, ¿vale? Lo he ido trabajando, ¿vale? Porque ser un elegido no significa ser superior a otros, entonces yo nunca me he creído superior, pero sí que era como que me sentía víctima de las circunstancias, es decir, de que me sabía como que nunca me he victimizado, cuidado, pero como que al creerme, o mejor dicho, al saberme diferente a otros, que tengo esa, que puedo convertir ese dolor y alquimizarlo en fuerza para ayudar a otros en vez de devolver el golpe y hacer daño, que es a lo que me refiero, que es cuando, si lo haces bien, se alinea tu propia actitud, buena actitud con la justicia divina, ¿vale? Y puedes observar desde una sabiduría, mediante el discernimiento, desde una sabiduría muchísimo más en equilibrio y más sana, ¿de acuerdo? Pues el haber trabajado todo eso a nivel interior me ha permitido poder volver, digamos, a grabar estos vídeos para poder, desde toda la humildad y el amor, ¿vale?, del mundo, poderme revelar aquí, digamos, quién soy realmente, ¿no? Y no quien creía ser. Por eso yo hice un barrido para quienes me habéis estado siguiendo desde hace tiempo, pues tuve que hacer un barrido necesario de mi canal de YouTube porque yo me había creado un personaje pues que no era el que me conectaba con mi esencia, ¿no? Y tal vez me quede mucho camino por recorrer, ¿vale? No estoy iluminada ni elevada del todo, porque siempre seguimos aprendiendo, pero sí que, digamos, que he podido conectar más con Dios y ahora solo tomo decisiones mediante Él, ¿vale? Como cuando he hecho una pausa para poder orar, no os he dicho para qué hacía el pausa, pero sin embargo luego he sido honesta y os lo he confesado que había sido para hacer una previa oración, porque pues la hice antes, pero no la hice en el momento que tenía que hacerla. Puse mi incienso y todo, pero no la había preparado adecuadamente y me salté ese paso de la oración, ¿vale? Que para mí es muy importante, ¿vale? Para que sean ellos a través de mí y no mi ego el que os hable, ¿vale? Entonces, bueno, espero que esto haya quedado claro. Bueno, el tercer punto sería el entendimiento, ¿vale? Que es precedido por la revelación, ¿vale? Y esto tiene que ver con la psique, es decir, con el alma. La psique tiene que ver con el alma, no con la parte psicológica, sino con el entendimiento desde el alma. Por ejemplo, yo eso lo relaciono siempre con una mirada, una sonrisa en el silencio, ayudar a una persona mayor que esté cruzando por la calle o leer la energía, ¿vale? Y saber que tienes que dar un mensaje. Si también canalizas como yo, pues se te revela eso, ¿no? Conectas con tu alma, con tu psique, pero digamos desde un punto de vista más álmico, más almático, no desde tu psique mental, psicológico, sino desde la psique por el lado del alma, ¿sí? Y esa revelación se te es dada y entonces es cuando hay un profundo entendimiento de lo que está pasando, de lo que tú, observando tu energía, observando ese entorno, puedes ayudar, porque cuando se te es revelada, cuando se te da una revelación del tipo que sea, ¿vale? Tanto en sueños como en la vida de vigilia, como en cualquier situación o circunstancia que tú, por ejemplo, yo canalizo duchándome o canalizo a veces caminando, incluso observando a la gente, o canalizo fregando los platos, es decir, es que no sé, hay varias maneras. O ahora mismo que tenga yo todo esto preparado, puedo, bueno, de hecho estoy canalizando ya, pero es como que el entendimiento se te da cuando lo importante es siempre estar en apertura
el Cristo que todos llevamos dentro. Porque no tiene sentido todo esto que yo os estoy diciendo si no conectas con la fe, si no conectas con el verdadero sentimiento y la verdadera devoción de rendirte al Padre y que sea su voluntad, se haga su voluntad y no la tuya. ¿Me entiendes? Da igual que seas ateo. Venimos, escúchame bien, venimos de un creador, ¿de acuerdo? Y hay que entender esto, es súper importante. Estoy segura de que en tu vida o en la vida de alguien que tú conozcas, aunque sea de pequeño o de pequeña, se le ha sido revelada alguna situación en particular que tiene que ver con alguna experiencia espiritual que puede dar fe de que aunque científicamente no esté corroborado en ese momento esa experiencia, esa persona, la energía no miente. Ese sentimiento, ese como cuando tenemos nuestro amigo imaginario que yo he tenido, ¿vale? Eso no te lo quita nadie. Eso es un sentimiento y desde tu experiencia, es algo empírico que no puedes demostrar sino con tu experiencia, con lo que tú percibes y con algo que te conecta con más allá de lo que puedes ver. O sea, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Pero se sabe que es, ¿de acuerdo? Entonces, a mí eso me suele pasar bastante. Y bueno, bueno, entonces, ese entendimiento, bueno, ¿con qué está relacionado? Cuando estamos preparados en humildad y abiertos a la fe, sí, justo lo que os estaba diciendo, ¿no? Mientras canalizaba la información todavía no había leído lo que había notado y sí, tal como os he dicho, no hay más explicación. ¿En qué ayuda esto? Bueno, ayuda a evitar equivocarnos, tomar decisiones, porque si es una equivocación que, por ejemplo, pues voy a comprar una barra de pan y quería un panecillo y me he equivocado, bueno, pues es una equivocación mínima que no genera karma y que no hace daño a nadie, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, es una equivocación de tomar una decisión acerca de comprarme una casa y pues tengo un dinero destinado a un objetivo, a un propósito, o comprarme una casa, pues tengo que tener muy claro hacia qué inclinarme, ¿vale? Entonces, en la revelación puede llegarte de repente o si ya de por sí tienes el don del discernimiento, que ya no sería una revelación en este caso, sino que serían más de una revelaciones, ¿vale? No digo que en otros casos no sea posible tener revelaciones, aunque no tengas el don del discernimiento, no quiero decir eso, ¿vale? Pero así a rangos generales, para que nos entendamos, es más propenso que pase de una manera determinada a que suela pasar más veces, porque eso solamente proviene cuando a tiempo divino, ¿vale? La divinidad decide si tú, por ejemplo, vas por un camino que te lleva a un barranco y en ese momento tienes una revelación, aunque tú no tengas el don del discernimiento o no lo hayas desarrollado, la revelación viene a ser como una salvación divina, que en ese momento, aunque tengamos libre albedrío, ¿vale? Ese entendimiento profundo que te llega mediante esa revelación puede salvarte. ¿Me estoy explicando? Entonces, bueno, pues sería algo así, ¿no? Como encontrarte en un callejón sin salida o saber que hay una salida, pues cuál eliges, ¿no? Entonces, es obvio. Entonces, bueno, el cuarto punto, bueno, ya os he comentado que aunque yo lo anote y demás y canalice, pero pues no siempre la información quieren los arcángeles y sí, la divinidad, las fuerzas superiores, como lo queráis llamar, por eso doy varios nombres, para que me entendáis mejor, pues no quieren que yo dé el mensaje tal vez como yo querría, sino de manera humana ni nada, sino como ellos quieren. Entonces, bueno, espero que se esté entendiendo el mensaje, esté siendo lo más práctica posible, ¿vale? Bueno, luego vendría el consejo, ¿de acuerdo? El consejo tiene que ver con la guía que se nos muestra mediante el silencio, la guía humana y a través de nuestra propia intuición, ¿vale? Lo que pasa que para poder escuchar a nuestra intuición tenemos que tener
calma interna, tenemos también que tener esa templanza interna, ¿de acuerdo? Porque sin templanza, sin equilibrio interno, pueden haber interferencias oscuras y hacernos creer que es nuestra intuición la que está hablando para tomar esas decisiones equivocadas, creyendo que son decisiones certeras que nos van a llevar, ¿vale? Supuestamente en un supuesto mayor bien a nuestro supuesto destino y a nuestro supuesto camino correcto, cuando realmente no es así, ¿vale? Por eso es muy importante conectar, repaso los puntos anteriores, con la presencia divina, para que ese discernimiento pueda surgir, ¿de acuerdo? Se pueda dar, pueda aparecer, ¿vale? Y con ello la revelación para poder conectar, bueno, mejor dicho, desde o mediante el silencio también la revelación se presenta, porque claro, una revelación no te viene, te puede venir en cualquier momento, pero también necesitas a nivel consciente o inconsciente una preparación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es mejor vibrar alto, por ejemplo, ¿no? Vibrar alto no es estar con la sonrisa y amable todo el día, no, hay que ser honestos y coherentes con quien se es, no poner, digamos, máscaras para agradar, sino dentro de lo que os estoy diciendo, tener una coherencia y una autohonestidad, pero intentar siempre como mantenernos en calma, a pesar de las circunstancias externas, que las circunstancias externas no dominen nuestras emociones, para así poder guiarnos mejor desde esa sabiduría, ¿vale? Que solo se logra, digamos, desde una calma, porque si tú estás con mucho ruido externo, más el ruido interno, batalla espiritual, confusión interna, no puedes, aunque quieras, escuchar esa guía mediante el silencio, porque por eso viene precedido por el silencio, si no, no podría ser esa guía divina. Me estoy explicando bien, ¿no? Y de ahí el consejo es cuando tú, por ejemplo, te pones a orar, ¿vale? Que ya os enseñé a orar para quien quiera aprender, uno de tantos ejemplos en el mundo, pues de saber orar bien, ¿vale? Que saber orar no es pedir, ¿vale? Lo que el humano quiere, lo que nuestro lado humano quiere, nuestro lado terrenal, sino lo que nuestro mayor bien, haciéndose la voluntad del Padre, ¿vale? Es mejor para nosotros, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿vale? Entonces un punto tiene que ver con el otro. Entonces es dejar la mente quieta, ¿de acuerdo? Para conectar con el espíritu. Sería dejar la mente quieta y en calma, exacto, y permitir escuchar y aceptar la verdad, ¿vale? Entonces, nada, tal y como os estoy diciendo, no hay más que aclarar. Entonces esa verdad, duela más, duela menos, tal vez ese entendimiento de esa verdad a través de ese consejo, ¿vale? Que la divinidad nos está revelando mediante el silencio, mediante esa psique del alma, ¿vale? No queramos escuchar, no la entendamos en ese momento, que recordemos que no tiene nada que ver el entendimiento con la comprensión. La comprensión es algo más profundo y trascendental, pero el entendimiento aquí, de manera espiritual, deja de ser o pasa de ser humano a divino o espiritual, como bien, como buenamente queráis entenderlo, ¿no? Entonces es un entendimiento que va más allá, ¿vale? De ese ver lo que estamos viendo con los ojos, ¿sí? Sino poder mirar dentro para que esa revelación se nos pueda ser dada. Bueno, espero que no os estéis liando mucho con la explicación. Entonces el quinto espíritu de Dios, de los 7 que hay, sería el poder, pero no es, acordaros que no es un poder humano, ¿sí? Sino que es autoridad espiritual mediante Cristo, y esto tiene que ver sí o sí con las pruebas, tanto las pruebas a nivel espiritual de esta u otras vidas pasadas, que serían karmas a solucionar aquí, y dharmas, lo que hemos venido a hacer, nuestro propósito sería el dharma, ¿sí? Que sería por un bien común, y el karma lo pendiente a solucionar aquí, digamos,
supuestamente, o para poner un ejemplo, relaciones tóxicas, ya sean familiares, de trabajo, de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, incluso nuestros propios patrones, comportamientos, ego, vanidad, soberbia, todo eso también tiene que ver con el karma, ¿vale? ¿No? El karma no es culpar lo externo del por qué yo me siento así, porque entonces eso sería regocijarnos en el rol de víctima, y recordemos que no queremos eso, sino que como buena ave fénix, al menos yo me considero así, y muchos de vosotros imagino, puedo sentir la energía de que sí que también sois ese ave fénix, ¿vale? Podemos obtener ese poder, pero es un poder divino, desde esa rendición a Dios. Cuando nos rendimos al Padre y le pedimos autoridad, que nos dé autoridad espiritual en Cristo, yo por ejemplo puedo reprender demonios, ¿vale? Tengo la autoridad espiritual para reprender la oscuridad, ¿de acuerdo? Y eso lo he descubierto hace poco, no lo sabía, se me fue revelado, ¿vale? Bueno, entonces, las pruebas, bueno, porque es tan bello todo esto. Sé que es duro, pero es muy bello. De verdad os recomiendo que os informéis acerca de estas cuestiones, porque no me creáis, experimentadlo, ¿vale? Porque una vez que tú ya estás, cuidado también donde os metéis, ¿vale? Pero una vez que ya estáis, digamos, conectando con vosotros mismos, con el amor que sois en esencia, con la verdadera fe del amor incondicional en Cristo, ¿sí? Es precioso. O sea, una vez que estáis en el camino, de verdad que no hay brujería que pueda dañaros, ni enfermaros, ni separar nada, porque lo que está destinado es. Y creedme que cuando tenéis autoridad espiritual en Cristo, sois invencibles. Y no es desde un empoderamiento falso que se estila hoy día, repito, desde un ego humano, sino que es desde esa revelación que se nos ha sido dada, y creedme que es precioso. No querréis volver, no querréis, sí, volver atrás, ¿vale? A vuestro viejo patrón. El proceso es más lento cuando conectamos con la espiritualidad, cuando conectamos con nuestro propósito, cuando se nos es revelado todo esto que os estoy diciendo. Todo es mucho más lento, porque al no encajar con el exterior, el mundo en el que vivimos, aquí en la Tierra, pues ya me diréis, parece que no alcanza o no llega a lo que tiene que llegar para nosotros, pero de buena fe os digo, con toda la humildad y el amor, no me creáis, comprobadlo. O sea, permitid de verdad que sea la divinidad, de verdad, que os guíe, porque todo cambia. O sea, cuando se produce, lo digo por experiencia, ¿no? Cuando se produce esa transformación interior, no tienes nada que ver con la persona que creías todo este tiempo haber sido. O sea, sales a la calle y de verdad que te da igual lo que piensen de ti, porque tú estás tan conectada con el espíritu, con tu alma, y sabes que en cualquier momento puedes morir, ¿vale? Y Dios está ahí, pero creedme que no ves ni percibes la vida de la misma manera. Entonces, bueno, haced la prueba, ¿vale? Bueno, entonces lo que nos conecta con esa autoridad espiritual, con esas... Sí, son las pruebas que cada día, pues,
¿sí? Vencemos, ¿vale? Con esa fuerza interna, como buena ave fénix que somos, ¿no? Y eso se obtiene pues acogiendo con amor la benevolencia, es decir, decidiendo elegir el buen camino, es decir, determinar lo que no queremos y cuidarnos. Claro, cuando yo me amo, yo puedo amar al prójimo, ¿vale? Recordad el versículo, ¿no?, de la Biblia, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, quiero añadir un inciso. No quiero, digamos, que mis vídeos parezcan como que os estoy intentando convencer a la religión o convertir a la religión, porque la religión separa, la espiritualidad une, ¿vale? No nos confundamos, recordad bien. Entonces, yo me considero un ser espiritual aquí en la tierra, ¿vale? No soy religiosa, a menos que se entienda como religión el amar al prójimo como a ti mismo, pero la religión bien entendida, bien enfocada en la fe y no en las obras, ¿sí? Moverse por la fe y no por las obras. Y aún así, como buenamente dice también la Biblia, que es por sus hechos los conoceréis, pero es a través de Cristo. Cuando tú te rindes a Cristo, tus obras son desde tu rendición, desde tu fe en Él, tus hechos se convierten en la voluntad de Dios. ¿Me explico? Porque estás obrando mediante su voluntad desde tu fe, ¿sí? Porque tú eres el medio que permite, ya seas un ángel terrenal, un mensajero, bueno, lo que sea que seas, viene a ser lo mismo con otros nombres, aquí en la tierra. Vale, a mí es que tampoco me gustan las etiquetas, pero bueno, lo digo un poco así, no por vanagloriarme, sino como para conectar un poco con vuestra esencia, ¿no? Porque no sé qué tipo de personas me veis aquí, pero bueno, imagino que habrá de todo y es respetable, ¿no? Y bueno, hago un inciso para decir, antes de continuar con el tema, que si me hacéis algún tipo de comentario que no sea respetuoso, pues yo buenamente por proteger mi energía y la de este canal, tendré que eliminarlo, ¿de acuerdo? No voy a perder el tiempo en responder, así que no perdáis el vuestro. Bueno, entonces cualquier comentario que sea amoroso, pues estoy abierta, bueno, receptiva para también aprender de todos vosotros y con todo mi amor lo acogeré, ¿de acuerdo? Y ese mismo respeto que yo doy, espero poder recibirlo a cambio, ¿vale? Bueno, entonces esto tiene que ver con acoger con amor la benevolencia, ¿vale? Es decir, no juzgar al vecino, dar el beneficio de la duda, pero no hablo de buenismo, es decir, no intentar agradar al humano, sino intentar desde tu dharma, desde tu lado divino, desde tu divinidad interior, energía femenina y masculina en equilibrio, ser honesto y coherente con quien tú eres verdaderamente sin querer aparentar, ¿vale? Porque Dios ya sabe que somos buenos, pero a lo que hemos venido es a ser justos. Es decir, no me cansaré de decir que bajo mi punto de vista el amor incondicional, bueno, bajo mi punto de vista y revelado también, el amor incondicional tiene, por no decir todo que ver, tiene muchísimo que ver con ser justo, ¿vale? Tú puedes sentir amor incondicional, que sería yo te acepto tal como tú eres, porque comprendo la imperfección que hay en ti, porque tú eres yo soy tú y somos uno. Nadie es perfecto, tan solo Jesucristo era perfecto, ¿vale? Y es, yo observo tu oscuridad, tú la mía,
sin sumergirnos, sin adentrarnos en ella, pero sí comprendiéndonos mutuamente sin juzgarnos, aceptándonos tal como somos, pero sin justificarnos cuando hay algo que no se deba de hacer, ¿de acuerdo? Y ya no solamente es ser justos respecto de ellos, sino también tiene mucho que ver con el autorrespeto, la integridad, ¿vale? Lo que no quiero para mí, no lo quiero para el otro, ¿sí? Y creo que me salto algo por decir, se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, baja por favor. Entonces, bueno, sería eso, ¿vale? Bueno, este que viene también es muy importante, que sería el espíritu del conocimiento, el sexto, que viene precedido por un despertar espiritual bastante potente, que también se puede dar en cualquier momento, pero sobre todo llega cuando uno toca fondo. Los despertares espirituales llegan cuando uno toca fondo. No es lo mismo que el despertar de la consciencia, porque el despertar de la consciencia es parecido a la revelación, ¿vale? Pero es como marca un antes y un después. También es muy potente el despertar de la conciencia porque te vas quitando capas de quién eras para ser tú, tu verdadera esencia de amor, ¿vale? Ese Cristo interior que tú tienes, ¿no? De amor incondicional. Pero el despertar espiritual, o sea, el despertar de la conciencia es también un cambio de perspectiva, ¿vale? Hacia ti y hacia otros. Y el despertar espiritual es diferente porque abarca varias cuestiones, varios rangos, varios ámbitos de tu vida. Sin embargo, un despertar de la conciencia puede ser acerca de tu personalidad, acerca de tu trabajo, acerca de algo que te marque un antes y un después y ya veas desde otra perspectiva, ¿vale? El despertar espiritual sería parecido, pero es más amplio el abanico. Es como más profundo, ¿vale? Porque viene precedido de una transformación interior, ¿vale? El despertar de la conciencia es más, aunque también es un proceso paulatino, pero es como más espontáneo, es decir, como una revelación, pero no es una revelación exacta. Viene de nuestra intuición, de nuestra psique álmica, tal. Luego la revelación viene directa del Espíritu Santo y luego el despertar espiritual es precedido ya por tocar fondo. ¿De acuerdo? Por varias situaciones que ya te han permitido tocar fondo y entonces normalmente viene también precedido, o sea, antes se ha dado ese despertar de la conciencia, pero no siempre se da a la par, ¿de acuerdo? Puede darse, antes se da el despertar de la conciencia, sí. ¿Vale? Entonces, el conocimiento es un conocimiento no de libros, sino desde esa transformación interior, ¿vale? De la que os he hablado, ¿vale? Entonces, lo que he anotado es aceptar con humildad los cambios, que tiene que ver con esa transformación, y entender el proceso, ¿de acuerdo? Exacto, eso es un poco más de lo que os estaba comentando, ¿no? Es decir, cuando tú eres consciente de quién tú eres, ¿vale? Tú aceptas desde tu humildad, por ejemplo, si yo he tenido que trabajar mi vanidad, que sí que la he tenido que trabajar y todavía sigo. Si yo he tenido que trabajar mi ego espiritual, que lo he tenido y lo tengo, pero ya en menos medida, conectar, se trata de conectar con nuestra humildad, ¿vale? Y recordar que estamos de paso, que en cualquier momento podemos morir. Entonces, como hay una frase por ahí, ¿no?, en internet que dice, ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas o algo así. Pero bueno, no me gusta la positividad tóxica que también estuvo metida ahí, rollo sectario, así como todo positivo, todo pasa por algo, porque no es verdad. O sea, Dios, aunque
que es el creador, no está en todo lo que nos pasa. Dios no quiere que nos enfermemos, ni lo permite tampoco. Dios no quiere que haya muertes anticipadas, Dios no quiere que discutamos, Dios no quiere incluso que haya guerra espiritual, pero todo eso tiene que pasar, trabajos energéticos, para que me entendáis, aparte de todo lo que conlleva la guerra espiritual, ¿vale? Os recomiendo que busquéis información acerca de la guerra espiritual, ¿vale? Entenderéis un poquito más para no enrollarme de qué va el tema. Bien. Entonces, es un conocimiento que va más allá, es un conocimiento que viene desde la propia humildad, ¿vale? Ese despertar espiritual, viene, sí, o sea, es algo que te conecta más allá de lo que tú puedes ver allá afuera, no tiene nada que ver lo que se te es canalizado con lo que tú ves ahí fuera, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que meditar, ¿vale? Me ayuda, pero también abre portales. A mí no me va bien, ¿vale? Entonces, que cada uno encuentre su método. Es decir, hay gente que conecta en silencio profundo, con actividades creativas, artísticas, con el audio, por ejemplo, directamente con la comunicación. Hay personas que conectan con su despertar espiritual. Todo es a través de la transformación, es decir, cualquier método que te lleve a transformarte, por ahí es, ¿vale? Porque si no me voy enrollando con los puntos y no avanzamos. Entonces, el séptimo punto, ¿vale? Porque también yo os doy ese margen para que vosotros, por vosotros mismos, desde vuestro libre albedrío, que se me sea canalizada la información, os dejo ese espacio, os permito ese espacio para no llenarlo yo con las palabras del todo y que no veáis este vídeo como la verdad absoluta, ¿sí? Sino como un referente de tantos que hay en internet y que luego elijáis o decidáis elegir si este vídeo es el que más os conviene, vuestro mayor bien, o os vibra algún que otro mensaje, pero pues no es lo que estabais buscando, pues que también estará bien, no hay problema, ¿vale? Yo hago lo que el Padre me dice, yo ayudo y a mí el Padre me ayuda en mi camino, ¿sí? Entonces, bueno, el temor a Dios. El temor a Dios tiene que ver con el fuego sagrado y es el último de los 7 espíritus de Dios, o de los 7 dones, o de los 7... Sí, de esa predilección por un bien común que Dios nos revela mediante el proceso en esta vida, ¿no? Dios es el camino, la verdad y la vida. Y todo esto que estoy diciendo tiene que ver con el camino, con la verdad y con la vida, ¿vale? Entonces ese fuego sagrado es el fuego consumidor, ¿de acuerdo? De Cristo. Y esto ponedme atención porque es súper importante, es súper interesante. Tiene que ver el temor a Dios con el karma, el dharma y con la integridad. Todo ello se compone de la integridad. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros ya una vez que tenemos que estamos en la transformación, evidentemente porque ya somos conscientes y sabemos que tenemos que sanar ciertos aspectos, ciertos patrones, para poder ver desde otra perspectiva y poder evolucionar y evitar involucionar, ¿de acuerdo? Porque o evolucionamos o involucionamos, ¿vale? El bloqueo o el estancamiento puede ser debido a otros factores energéticos espirituales, que eso ya sería otro vídeo u otro tema, ¿vale? También tiene que ver con heridas, con traumas, con psicopatologías, un bloqueo emocional o energético, mental, también tiene que ver mucho con psicopatología en el sentido, cuidado, de, no hablo de la psicopatía per se, sino ¿cómo me explico? Del autoritarismo, ¿sí? De la testarudez, pero es que eso ya es otro tema en cuestión, no tiene nada que ver con esto, pero bueno.
El karma, sin embargo, sí que tiene que ver de esta y de otras vidas, y el dharma también. El dharma sería el propósito, como os he explicado antes, que tiene que ver con la integridad, pues no criticar al vecino, no juzgarlo, o sea, al vecino o quien sea, no sé, sino intentar tratar desde nuestra benevolencia comprender, ¿vale? Corregir nuestros patrones, nuestros hábitos, pues los celos, comer en exceso, el apego. Es muy importante liberarse del apego para vibrar en amor incondicional, porque si no, no es posible vibrar en amor incondicional. O sea, no pretendamos aquí iluminarnos o elevarnos sin hacer todo esto que os digo, porque pues es prácticamente imposible, ¿no? Es como quien quiere escalar una montaña y todavía no ha llegado a la carretera. Bueno, en su mente sí, en la quinta D ya lo estará escalando, pero tiene que hacer camino hasta poder llegar. ¿Me explico? Es decir, hasta que no nos ponemos en práctica, hasta que no nos metemos de lleno en esa transformación, ¿vale? No podemos saber lo que nos conviene y lo que no, hacia dónde tenemos que llegar. El temor a Dios también viene a ser, son las consecuencias de nuestros malos o de nuestros buenos actos, ¿vale? Yo no le puedo tener temor a Dios si sé que yo estoy obrando en benevolencia, pero una persona que sabe que no está obrando en benevolencia ya puede empezar a temer a Dios, ¿sí? Porque no todo el mundo... Es que iba a decir algo que a lo mejor puede asustar entre comillas, pero... A ver, si no se aprenden aquí estos karmas, a la hora de morir, no pasamos al plano que tenemos que pasar. ¿De acuerdo? No asustarse, pero es así. Sino que se pasa a un lago de fuego. ¿Cómo me explico para que se me pueda entender? Es como que pasamos a un estado de limbo, que sería la involución, al infierno, para que nos entendamos. Tampoco quería decir la palabra, pero bueno. No ascendemos al plano elevado, ¿vale? Si por ejemplo hemos venido aquí a encarnar como ángeles terrenales, ¿vale? Como elegidos, como da igual el nombre que le queramos poner, y somos conscientes de que tenemos una misión, un propósito y no lo cumplimos y desobedecemos y seguimos generando en círculo esos patrones kármicos que sabemos que por ahí no es, y seguimos y nos empeñamos en tal situación, en tales personas, en tales formas de pensamiento que también son karmas, ¿sí? Estamos, digamos, en vez de llamar a la bendición, las personas que deciden inclinarse hacia ese camino están eligiendo la oscuridad, la maldición en sus vidas, no la bendición, ¿vale? Entonces sería elegir la luz o la oscuridad, efectivamente lo que acabo de decir, desde la coherencia, ¿vale? ¿Qué me conviene? No que quiero, cuidado. Lo que quiero y la voluntad de Dios se puede a veces alinear solo, escuchadme bien, solo si estamos en un profundo discernimiento y bajo la presencia de Dios, bajo la presencia divina. Sin discernimiento, sin presencia divina y sin fe, desde la rendición hacia el Padre, no vamos a poder vibrar en esa coherencia espiritual que es la clave para aquí en la tierra manifestar lo que realmente queremos. ¿De acuerdo? Y créanme que no siempre son cosas materiales, sino por ejemplo lo que yo estoy haciendo ya es un propósito en sí. ¿Vale? Dame un segundito. Sí, disculpad que estaba mirando la hora. Bien, entonces para concluir, si eliges la luz, ¿vale? Si elegimos la luz, sería pues algo así como no juzgar, sino entender primero, ¿sí? Dar ese beneficio de la duda. Ojo, no juzgar, repito, o vibrar en amor incondicional no significa que todo vale,
que todo está bien, olvidémonos de esa positividad tóxica, de esa infotoxicación, de ese optimismo desequilibrado que pasa a ser de un polo de estar o del estoicismo en sí, que hay estoicismo sano y estoicismo tóxico, ¿vale? No podemos mantenernos neutrales cuando somos seres sintientes, porque entonces seríamos psicópatas si nos guiáramos por la neutralidad, ¿vale? Es que son varios temas, lo mismo que la gente presume mucho del empoderamiento, del estado alfa, pero creedme que el estado sigma y el empoderamiento desde la autoridad espiritual te conecta más con Dios que todo lo que acabo de decir, lo otro, ¿vale? Lo de estado alfa y lo del empoderamiento tóxico, incluso también, digamos, el no juzgar, ¿vale? Sino entender, ya no solo nos conecta más con la divinidad, con qué es la divinidad, no solo son ángeles, arcángeles, Dios y lo bueno, lo malo, no, sino la divinidad es nuestro propio amor, nuestra esencia, ¿vale? Como cuando somos bebés, cuando somos niños, aunque nazcamos con el velo del olvido, porque, bueno, yo creo en otras vidas, en la reencarnación y demás, no sé si vosotros creéis o no, pero tiene muchísimo que ver con todo lo que os estoy diciendo, ¿vale? Por eso lo de los 7 espíritus de Dios, porque todo esto que os estoy diciendo no solo se da en esta vida, evidentemente viene de muchos siglos de antaño ya atrás, pero eso sería otro tema de otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, concluyendo, estar en la luz, aparte de otras cuestiones, lo que sí me ha sido canalizado a la hora de anotarlo ha sido apuntar, no juzgar, sino entender, ¿vale? Y estar en la oscuridad es te perderás en el camino. Bueno, esto significa que, hay veces que hay que perderse para encontrarse. Bueno, decir que ya concluyo con este punto, ¿vale? Bien, entonces, a veces hay que perderse para encontrarse, ¿bien? Y hasta que uno no toca a fondo, no llega a ese despertar de conciencia y luego a ese despertar espiritual, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, podemos tener una temporada en la cual sea necesario por karmas de vidas pasadas o pues a vosotros nos ha pasado que, por ejemplo, queréis dejar un hábito y no entendéis el por qué se repite o lo intentáis pero no lo lográis. Eso es porque probablemente sea de otra vida, que pues hayáis ejercido algún hábito o alguna situación, hayáis ejercido incluso alguna profesión que esté mal vista aquí, o a lo mejor hayáis tenido algún comportamiento o tengáis algún comportamiento el cual no os guste o no aceptéis en vosotros, hayáis hecho miles de sanaciones, miles de transformación interna, terapias holísticas, no hay manera de que se os vaya ese hábito. Bueno, pues esto puede estar relacionado por sí, para que no lo sepa, para que lo sepáis, no en todos los casos, pero probablemente no es por justificar, sino que suele estar relacionado bastante con otras vidas. Entonces hay que ir a la Akasha, que eso sería otro tema para otro vídeo, a ver si hago alguno así de todo lo que os estoy diciendo, que quede pendiente. El Akasha es la biblioteca álmica, ¿vale? del alma, en la cual tú accedes a través de una meditación o un estado meditativo de la consciencia, en la cual te permite, sin ese velo del olvido en ese momento, recordar quién tú eras y cómo tienes que, determinar, decidir, guiarte, ser tu propio guía incluso, o tomar mejores elecciones o decisiones en tu vida de manera práctica, en tu vida aquí en la Tierra, en tu vida actual, ¿sí? Entonces, vendría a ser el Akasha como tus otras vidas en una biblioteca muy amplia, quien tú eras, y es ahí cuando tú te reconoces en esta vida, porque probablemente si no son hábitos, son parejas o familiares, asuntos, parejas, lo que sea,
personas, situaciones, trabajos que se nos repiten, hábitos, lo que sea, patrones, ¿sí? Se nos repiten en esta y no entendemos el porqué. Por eso muchas veces empezamos con ese despertar espiritual buscando información de todo tipo posible, no sé si os ha pasado, a mí sí, desde muy jovencitos además, yo ya tengo mi edad, pero desde muy jovencitos, pero bueno, la edad es un número, lo que importa es el alma, pero para que me entendáis, que llevo mucho tiempo ya con el tema y es un no parar, pero bueno, no hay que verlo como una condena, sino como una bendición. Es un proceso muy sagrado, ¿vale? Es duro, sea lo que sea por lo que estemos pasando, cada quien tenemos nuestra mochila, por ello lo de no juzgar, sino entender. Espero que se esté, valga la redundancia, entendiendo el mensaje, ¿vale? Porque una cosa me lleva a la otra, ¿no? Entonces, si no estás en la luz, estarás en la oscuridad y lo notarás porque te verás que estás perdido en el camino. A ver, la oscuridad no siempre es, digamos, a ver si me explico. Claro, tiene mucho que ver con las entidades espirituales, con estar metido en asuntos de brujerías o ser víctimas de brujería. También estar en la oscuridad tiene que ver con el pensamiento tóxico, con el criticar, con el rol de víctima. Hablo del rol, cuidado. No estoy juzgando o criticando a las verdaderas víctimas o los verdaderos, también hombres, víctimas de cierta X situación. No hablo de eso. ¿De acuerdo? Que no quiero que se me hagan una avalancha ningún grupo social o predilección de ninguna clase, ¿sí? Sino que sencillamente pues hablo de optar, pudiendo elegir, ¿sí? Ser libres, optar por ese mismo patrón, hábito, costumbre de víctima, como poner otro ejemplo cualquiera, ¿de acuerdo? Quiero dejarlo claro, no estoy en contra de ninguna víctima ni nada, sino sencillamente pues yo personalmente nunca me ha gustado victimizarme, la verdad, siempre he tratado de seguir adelante, no siempre se me ha comprendido, más bien se me ha juzgado de que no salía adelante y de que precisamente estaba en mi estado de confort, pero ahora ya puedo comprender el por qué lo hacía así. Yo tuve acceso a mi casa, yo tuve acceso a muchas experiencias espirituales que en algún momento tal vez pueda que lo comparta con vosotros, pero no lo sé si los guías me dejan, si no, no, ¿vale? Porque soy muy prudente con mi vida privada y no hablaría de nadie, evidentemente, pero sí que hablaría de mis, como Tati, mis propias experiencias, ¿vale? No metería a nadie en medio porque pues, es mi vida, son mis personitas las que amo o la que amo, sea, y no sería pues según la situación, me refiero, pero pues que no vendría a cuento, ¿vale? Bueno, pero para concluir, creo que se me está entendiendo el mensaje, entonces no siempre estar en la oscuridad tiene que ver con eso, sino tú puedes ser un ser de luz, o sea, tú puedes, yo qué sé, ser benevolente, ser un mensajero, hacer lo mismo que hago yo, lo que sea, y sí, estar en la luz, pero de vez en cuando perderte. Pero yo hablo de, eso está bien, porque eso se llaman las caídas de la conciencia, ¿vale? De la conciencia, no de la conciencia, de la conciencia, que eso, digamos, es como si fuéramos, es que sé que suena un poco extraño, no es exactamente lo que voy a decir, pero como para que se entienda el mensaje. Como el ángel caído, pero la diferencia es que el ángel caído, por su soberbia, decide a conciencia perderse en esa oscuridad, y yo hablo de la caída de conciencia inconsciente, que tú estás en la luz pero que te pierdes porque hay interferencias energéticas, porque necesitas por karma de otra vida aprender un karma y sanar ese karma y romper ese patrón en esta vida, y para ello tienes que tocar con las sombras para luego volver a la luz. ¿Me explico? Eso es otro tema diferente. Pero yo aquí hablo de elegir, yo hablo de el temor a Dios, de ese fuego sagrado, ese fuego consumido, de esa justicia divina. No hablo de castigo, ¿vale? Dios ya nos libertó en la cruz. No hablo de
estar mea culpa, no hablo de eso, ¿vale? Somos salvos en Cristo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces estoy hablando de karmas también a nivel consciente. O el otro punto y el último ya, el dharma, que tendría que ver, repito, con el propósito, sobre todo lo más importante o sí, lo principal, entre otras cuestiones. Tu propósito puede ser ayudar a la gente, yo qué sé, dándoles un consejo, un abrazo por la calle, eso también puede ser tu propósito. No tenemos por qué tener un propósito grande, o propósito grande puede ser un pequeñito granito de arena y ese pequeñito granito de arena ser un gran propósito para la humanidad, porque a lo mejor tú te puedes cruzar, que a mí me ha pasado y me lo han dicho además, con gente que me han dicho que han estado a punto de quitarse la vida, que gracias a mi sonrisa, a mi presencia, al haberlos saludado, ¿vale? Con solo preguntarles qué tal estaban y cómo se sentían y escucharlos, han evitado hacer eso, ¿vale? Entonces eso es lo que nos conecta con ese amor incondicional, ¿de acuerdo? Es que me emociona. Bueno, entonces la integridad sería también, pues, ser coherente con lo que pienso, digo, hago, y voy a hacer un pequeño inciso, un matiz. Siento, no, porque lo que sentimos tiene que ver con las emociones. Y estas, aunque queramos, las emociones se pueden gestionar, pero lo que sentimos, como cuando te enamoras, no lo puedes controlar. Tú lo intentas controlar con tu mente, pero no puedes. Es lo que es, ¿sí? Entonces, la integridad, aparte de tener que ver con la coherencia y con el dharma, tiene que ver también con el ser honestos, que en el vídeo anterior del bien y el mal, el título hablo de ello. Ahí tenéis los puntos si queréis ir directos al punto y luego ver el vídeo completo, tal, os ayudará, pero haced lo que queráis. Por eso yo, digamos, doy libre albedrío, lo pongo minuto a minuto, o sea, marco cada minuto con cada punto para quien no quiera, digamos, perderse en tanto rollo y tal, e ir al punto que más le convenga, pues también estará bien, ¿de acuerdo? Y ya está. Y lo respeto todo. Bueno, y entonces para no irnos del punto, ¿no? El Dharma tiene que ver, sí, con ese amor incondicional, con todo lo que tú hagas, hacerlo de corazón, hacerlo poniéndole conciencia y conciencia, poniéndole empatía, poniéndole amor, como si cada día fuera el último, porque realmente lo es. Cada día yo, entre otras cuestiones las cuales orándoles, ¿no?, le doy las gracias a Dios, es que estoy viva, es que he podido despertar, ¿vale? Entonces, como me decía a veces mi divino, y hablo en pasado porque me lo decía antes, entonces ya no me lo dice, pero no por nada. Yo no hablo de mi vida privada ni nada, aunque él esté presente en mi vida o lo que sea, pero yo no esté presente o no esté presente, yo no voy a hablar de mi vida privada, ¿no? Pero lo que me decía, sobre todo al principio de conocernos, mi divino masculino, yo soy llama gemela por si acaso la gente no sabe lo que es divino masculino, estamos vivos, y eso es algo personal que no tengo por qué compartir, pero los días me dicen, tranquila, no tengas miedo, compártelo, que no va a pasar nada, porque yo protejo mucho mi energía y mi conexión, y bueno, pero en fin, lo puedo decir con tranquilidad. Entonces, si os ayuda, pues me alegraré. Él me cogía de la mano, me miraba de los ojos, ¿no?, a los ojos, y me decía, hey, estamos vivos. Y es que es así, es que estamos vivos. Es que hay que agradecer y valorar
y honrar y bendecir cada momento de nuestra vida porque es sagrado. ¿Vale? Entonces, una sonrisa, no digo que... A ver, yo muchas veces... Yo no tengo la sonrisa puesta o la amabilidad todos los días, pero sí que procuro vibrar más en amor que en miedo, o vibrar más en fe que en miedo, vibrar más en amor que en juzgar, porque cada uno de los que hay ahí fuera en la calle todos tenemos nuestra mochila. Y al igual que os he dado yo la explicación, esto se asemeja a lo que os he dicho, ¿no? No recuerdo en qué punto era, ¿no? De que cada quien, o sea, desde nuestra propia actitud, podemos ser ese ejemplo que ayude, sin darnos cuenta a veces incluso, porque también es agotador, digamos, estar consciente todo el tiempo de... Bueno, es agotador, depende, porque a mí me ayuda también estar consciente, pero bueno, tampoco no hay que llegar a la elevación, sino como que dentro de nuestra humanidad procurar hacer el bien y no mirar a quién. Porque a lo mejor esa persona, ya no por el uso que vaya a poder tener o nosotros hacia esa persona, pero quién sabe si el día de mañana, porque de eso se trata, de ayudarnos los unos a los otros. ¿Quién sabe si esa mujer que te mira mal por la calle y tú crees que te está ojeando, te da la mano el día de mañana, que estás a punto de caerte y te ayuda a levantarte? No sabemos. O que esa persona que malpiensa de nosotros usando o poniendo de manifiesto nuestro corazón, ¿no? Nuestra presencia, nuestro amor. Decidimos ayudar a esa persona que a lo mejor tal vez, yo qué sé, o no nos cae bien o sabemos que no le caemos bien, pero decidimos ayudar. De muchas maneras se puede ayudar, ¿sí? Pero bueno, no sé si me estoy explicando. Da igual, lo que importa es que se entienda el punto y bueno, yo creo que sí. Igualmente, si tenéis alguna duda, por favor, en los comentarios, con todo el respeto y el amor, de igual manera, espero que lo hagáis y yo, con ese mismo respeto y amor, pues os resolveré, que aunque esto sea canalizado, pero ya que voy a poner los minutos en el punto y tal, si no, digamos, no recuerdo, no entiendo la pregunta, no recuerdo lo que os he dicho, lo que sé aquí, pongo eso y os lo aclaro pues con toda mi voluntad y atenta a lo que necesitéis saber, ¿vale? Y un pequeño inciso también, aprovecho ahora, ya finalizando con esto, bueno, me traje los mazos, pero no siento que tenga que sacar ninguna carta, la verdad, creo que ya está todo dicho, porque las cartas son una ayuda, un medio, pero pues no, ahora mismo no las necesito sacar, ¿vale? Y bueno, aprovechar ahora que hablo de cartas de que he vuelto a abrir agenda, ¿vale? Para quien quiera hacerse una lectura conmigo personalizada, privada. Y os dejo en un short, en uno de los shorts que he publicado hoy. Y digo hoy porque así, según la fecha en la que estéis viendo este vídeo, si no coincide con justo la fecha de hoy, que sea otro día, pues podéis mirar el short que corresponda a esta fecha de hoy, que creo que sale la fecha, ahora no lo sé, pero bueno. Bueno, es un short donde aparece una cara, sí, una cara grande, bueno, se ven así un poco los ojos, pues ese short es, ¿vale? No os digo que es, os digo que es el, bueno, no os quiero liar más, buscadlo así, porque si no, puede que publique otros shorts y si os digo es el número tal o el último, penúltimo, lo que sea, a lo mejor os liáis más, entonces bueno, ya lo vais buscando y ahí, bueno, os dejo mi teléfono. Solamente lo dejo en ese short, no lo voy a volver a poner en otro sitio más porque así se me ha sido guiado, ¿vale? Basta con una vez y así las personas adecuadas llegarán a mí y ya está. Y bueno, pues daros las gracias y en ese
short contactáis conmigo por WhatsApp. Solo atiendo a nivel nacional porque tengo Bizum, que es mi método de pago, y aunque podría otros métodos de pago, pero de momento se me ha sido guiado a hacerlo así. Y amo mucho todo lo internacional, ¿vale? De hecho, mi divino no es español, habla español, pero es de otro país. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Y por respeto y privacidad hacia él tampoco no voy a dar más explicaciones, no lo siento así. Y bueno, deciros que lo hago sencillamente por el método de pago porque pues me va mejor así y se adapta mejor a mis preferencias, ¿vale? Pero bueno, yo sé que ahora hay diversidad y que pues aquí en España afortunadamente pues somos ya de todos los países, así que bienvenidos. Y si tenéis Bizum, pues os invito a que me escribáis por WhatsApp y yo he creado un mensaje práctico y breve donde os envío a través de ese WhatsApp toda la información y bueno, para casos que también lo pongo en el short, que para casos excepcionales o necesarios acepto la voluntad, ¿sí? Bueno, mi intuición ya me dirá y los guías a ver si realmente pues la persona que se está dirigiendo a mí lo necesita y no me puede pagar realmente, que sea verdad, o yo detecte que no lo es y pues tendrá que pagar ese precio porque el dinero es una energía y hablando de karma o dharma pues tiene muchísimo que ver también y con mi integridad porque es un servicio que yo en reciprocidad yo te doy una información que tu alma necesita saber y tú me pagas, así que lo mismo, ¿vale? Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Sí, entonces bueno, namaste, muchísimas gracias una vez más por estar aquí y nada, recordad que sois bienvenidos y que estamos vivos, así que salid allá afuera, dad lo mejor de vosotros, por favor, haced el bien, no mirad a quién y que aquí no se trata de estar iluminados, se trata de sencillamente pues ese niño interior que todos llevamos dentro, dejando a un lado todo el dolor, todas las heridas y todo el ego y toda la mochila, amor incondicional en esencia y amor propio, todos somos capaces de alcanzarlo, ¿vale? Entonces bueno, que Dios os bendiga y que os guarde en todos vuestros caminos. Namaste. Un abrazo.